Excelente. Bueno, vamos a arrancar de a poquito. Así esperamos que se vaya uniendo más gente. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Voy a abrir un archivo Word, así voy anotando lo que les voy contando y después se lo subo a la plataforma. El Word a la otra pantalla, ¿por qué? Ahí está. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver listas en Haskell, ¿sí? Si se acuerdan en Prolog, ¿cómo veníamos? ¿Cómo veíamos qué era lo más importante de las listas que veíamos en Prolog? ¿Qué es lo que había que tener en cuenta? Que tenías la cabeza y la cola de la lista, que la cabeza era un elemento y la cola era una lista. Exactamente. Eso es fundamental. Eso mismo sucede en Haskell, pero con otra sintaxis. Cuando encuentre la lista, acá está. Bien. Entonces, en Prolog teníamos así, ¿no? Donde C era la cabeza, ¿sí? Y Q era la cola. Como dijo Bruno, C era un elemento, Q la cola, que era una lista. Bien. En Haskell tenemos algo similar, ¿sí? ¿Cómo lo escribimos en la sintaxis? Es todo esto en minúscula en Haskell siempre. Abro paréntesis, C, 2 puntos Q. ¿Bien? Donde entonces C es la cabeza, ¿bien? Y Q la cola, ¿bien? Voy a cambiar. Profe, Sí, necesariamente en Haskell tiene que ser en minúscula las variables. sí. Bien. Bueno, Además de poner CQ, también podría decir, por ejemplo, podría tener la lista list, por poner un nombre, ¿no? Y podría encontrar la cabeza, a ver, ejemplo, no quiero poner lista, vamos a poner lista. Lista es una variable de tipo lista, o sea, es lista 1 la vamos a poner para que tenga un poco más sentido. Bien, además de hacer CQ, porque podría si no tener CQ, otra manera es que yo tengo una variable y digo head de lista 1, ¿sí? Eso me va a dar la cabeza, ¿sí? O puedo hacer tail de lista 1, ¿sí? Y eso me va a dar la cola. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque si se acuerdan, la clase pasada vimos que habían dos formas de escribir nuestras programitas en Haskell, que teníamos el que era por guardas y por patrones, ¿sí? Por patrones, acá va perfecto el tema del CQ, ¿bien? Pero por guardas, ahora vamos a ver que acá yo no puedo mandarle CQ, ¿bien? Vamos a hacer entonces el ejemplo de la suma, lo mismo que habíamos hecho en Prolog. Lo voy a abrir para que lo comparemos. Esto lo habíamos hecho acá. Prolog, voy a abrir la clase 2, si mal no recuerdo. Sí, acá. Esto habíamos hecho la clase 2, si se acuerdan, en Prolog. Que teníamos, por ejemplo, la suma, ¿sí? De los elementos. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? sí, profe. Vamos a hacer lo mismo en Haskell ahora.
Voy a dejar acá esto prolog, o para que lo tengamos de guía, ¿sí? Y fíjense en cómo lo voy a hacer primero con, usando patrones. Patrones. ¿Por qué dice inductiva? Porque cuando yo uso esto así, C2.Q, se dice que es de manera inductiva. Cuando uso head y tail, se dice que es recursiva. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, la parte de la teoría. No sé si lo vieron, pero se los cuento. Entonces, si alguna vez le llegan a decir, utilice la forma inductiva de las listas, C2.Q. Nunca lo he visto realmente en ningún examen, pero bueno, yo les cuento cómo se llama. Entonces, queremos hacer esta misma suma, ¿sí? Con patrones, ¿bien? Primero, acuérdense, en Haskell tenemos que definir el prototipo, ¿bien? Es decir, que voy a tener una función que se llame suma, ¿sí? Esto después viene en doble 2 puntos de manera arbitraria, y después yo le puedo decir que puedo recibir cualquier tipo. Esta A que está acá es de tipo, esta que definí acá. Y esta A puede tomar cualquier valor que esté dentro de mi árbol num en los tipos de datos de Haskell. ¿Bien? No sé si eso lo vieron en la teoría, los arbolitos de los tipos de datos, que les había preguntado en la otra clase. Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces si recordamos ese árbol, num puede tener un int o puede tener un float, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo que esta variable A va a ser de tipo num, ¿bien? Fíjense en que lo pongo entre paréntesis y es un igual y un mayor, ¿sí? Es como un entonces, ¿sí? Entonces acá defino una variable que va a definir como un tipo, si se quiere, ¿sí? Ese tipo va a venir acá. Es decir, que yo puedo recibir una lista, ya sea de enteros o de flotantes, ¿sí? Y que voy a devolver un entero o un flotante. Esto es lo que quiere decir en la cabecera, ¿sí? ¿Yo qué podría haber hecho si no? Podría haber hecho esta opción, que es lo que habíamos hecho en la clase pasada en la mayoría de los ejercicios. Por ejemplo, recibo una lista de enteros y como voy a sumar todos esos enteros, voy a devolver un entero, uno solo. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cómo, profe? Si me siguen, no hay dudas hasta ahí, en lo que sería sí, la sí. cabecera. Entonces, haciendo esto de acá arriba, extiendo un poco la funcionalidad. En la guía de trabajos prácticos hay un pequeño error, ahora lo abro, 2021. En la guía de trabajos prácticos, pues cuando la vean, van a ver que les dice, acá, suma, int float, int o float y devuelve un entero. Lo que quiere decir, esto acá yo no puedo ponerle int o float así, como está acá. No puedo esto ponerlo acá, para que vean esto así, acá. Esto así no va, eso no compila, ¿sí? Es lo que está queriendo decir acá en la guía de trabajos prácticos, es que se pudiera recibir un entero o un float, ¿bien? Pero también esto tiene otro error, porque si vos tenés una lista de enteros, vas a devolver un entero. Pero si tenés una lista de float, vas a devolver float, porque ¿qué pasa si yo te sumo 2,5, 1 y 3? El resultado va a ser un float y no un entero, ¿bien? Entonces, acá hay un error, sino que lo que se quiso poner es que puede recibir un entero o un float y en este caso va a devolver el tipo de dato que es genérico, ¿sí? De cualquiera de los dos. Ese tipo genérico, ese tipo padre de int y float es num. Por eso yo lo he hecho así, ¿ok? No traten de poner esto porque no les va a compilar. Bien. Bien, Entonces, después, de manera de patrones, fíjense que es muy parecida a lo que es Prolog, que yo le indico. Cuando recibo, por ejemplo, la lista vacía, voy a devolver 0. ¿Qué sería lo mismo que tengo acá arriba en Prolog?
¿sí? Si se acuerdan que pasábamos la lista a la derecha y el resultado a la izquierda. Eso es indistinto, se podría haber cambiado el orden, ¿bien? En Prolog. Entonces, en Haskell es muy parecido, ¿ven? Simplemente cambia la sintaxis, donde yo le digo qué es lo que espero que reciba, igual, y lo que voy a devolver, ¿sí? Cuando no recibo una lista vacía, entonces voy a recibir una lista con esta forma, C:2.Q, ¿sí? ¿Qué hacíamos en Prolog? Teníamos que llamar a suma de manera recursiva, ¿sí? ¿Con quién? Con la cola, y eso lo guardábamos en un resultado intermedio que llamamos R, ¿sí? Y se lo sumábamos a la cabeza. Y eso lo devolvíamos en S, ¿bien? Eso hacíamos en Prolog. En Haskell es más fácil. Podemos hacer eso intuitivo que todos queríamos hacer en Prolog. Puedo hacer directamente C, que es la cabeza, más lo que sea que me devuelve la suma de llamar a suma con la cola. ¿Bien? Fíjense que es mucho más fácil de leer y más sencillo que lo que es Prolog. En el fondo terminan haciendo lo mismo, ¿sí? El razonamiento para llegar al resultado es el mismo, ¿sí? Sí, profe. Fíjense de manera recursiva cuál es la diferencia. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que en vez acá de poner CQ, pongo el nombre de la variable, que es lo que yo quería decirles acá. Ejemplo, lista 1, ¿sí? Entonces acá esto es una L, ¿sí? Podría haberle puesto lista 1. Vamos a copiar así queda igual. Y digo head de la lista 1 más suma R de la cola de quién? De lista 1. ¿Bien? ¿Qué pasa si lo quisiera hacer esto con guardas? ¿Cómo haría? Voy a hacer un suma G, ¿sí? Donde la cabecera va a ser la misma, ¿sí? Y ustedes me van a dictar cómo lo debería hacer con guardas a esta opción. ¿Bien? ¿Qué debería poner? Lista, profe, ahí. Lista. Vamos a poner lista 1, así mantenemos el mismo nombre. Ahora abajo con tabulación, ¿sí es decir? Pasar primero la vacía. ¿Cómo Igual sería a eso? 0. Claro. ¿Qué debería decir? Lista 1, igual a la lista vacía. ¿Sí? Si lista 1 es igual a lista vacía, igual A 0. Bien, ¿y ahora? Y ahora sería, si lista 1 no es vacía, pero no ¿Qué sería, no haría poníamos? falta. ¿Y qué poníamos ahí? Bien, cuando ya no hay opciones, poníamos esta famosa palabra otherwise, ¿sí? Entonces, otherwise, ¿sí? Fíjense en cómo hace acá, como hicimos. Otherwise, fíjense que funciona igual, que todos tienen la misma estructura, ¿sí? Después de lo que sea que va a la izquierda, va al igual, que es lo que va a devolver. Entonces, perdón, sería otherwise igual. Y acá, ¿qué debería poner? Esto mismo, Y lo mismo, claro. ¿sí? ¿Qué pasa? Yo acá no podría poner CQ. Hay algunos compiladores que lo permiten, ¿sí? Pero no podría haber puesto CQ. ¿Me siguen? Porque si no, ¿qué hubiera puesto acá abajo? CQ. ¿Me entienden? ¿Me explico? El problema queda raro, ¿o no? Me perdió el... Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, para evitar este problema, usamos esta opción. Entonces, cada vez que utilicen guardas con listas, utilizan así, head y tail, que es lo mismo, ¿sí? Son dos formas distintas de hacerlo. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, menos mal que estaba atento. Exactamente. Muy bien. Sí. Bien.
Perfecto. Vamos a probarlo, ¿quieren? Vamos a guardar. Vamos a poner Haskell clase 2.hs. Y ahora voy a venir acá a WinHacks y lo voy a levantar. ¿Cómo hacía eso? Porque fíjense que yo estuve trabajando en un archivo separado y no le di ni bola a WinHacks. Voy al File, Module Manager. Voy a sacar este que dice Hacks, el último, el HS. Y voy a agregar mi archivo Haskell clase 2. ¿Sí? Recuerden que es HS la extensión. Ok. Y fíjense, me dio un error de sintaxis. ¿Qué no le gusta? Lo de Prolog, sin duda. Entonces puedo venir acá al bloc de notas, guardo y acá le doy 2 puntos, reload. Y ahí anduvo. Fíjense que ya no tengo error y me dice main. Bien. Vamos a probar entonces todos. Suma de 1,2,3. 6. ¿Sí? Suma R. Anduvo bien. Suma G. Anduvo bien. Puedo probar pasar 3,5. Bien, y anda bien. ¿Sí? También anda bien. ¿Sí? Funcionaría para cualquier valor. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Si se fijan, es bastante sencillo, ya que una vez que vimos Prolog, ¿sí? Más o menos, mi recomendación es seguir el mismo, tratar de seguir el mismo pensamiento, ¿sí? Pero a Haskell se le agrega una complejidad más, que lo vamos a ver con este ejercicio que está acá. Esto después se los dejo para que hagan para abajo, es lo mismo, ¿sí? Que hicimos para Prolog. Son casi los mismos ejercicios, ¿sí? Mi recomendación es que traten de no leer lo que hicieron en Prolog, porque quizás lo piensan de otra manera, habiendo pasado más tiempo, ¿sí? Y después pueden comparar cómo hicieron uno y cómo hicieron el otro, ¿sí? Son muy parecidos. Lo que vamos a hacer ahora primero es esto, y quiero que analicemos qué es lo que hace esta función, ¿sí? Esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá, así lo podemos ver mejor. Bien, fíjense, tenemos, lo voy a agrandar, así lo vemos mejor. Vamos a poner 15. Este where es parte de esto que está acá. Es decir, que la función tiene, ahí se ve mejor, tiene dos, digamos, dos opciones. Uno, que sería como la regla de salida, cuando Q1 es vacío, ¿sí? Va a devolver una lista de lista, ¿sí? Es decir, si yo les pidiera, simplemente con ver esto, ¿cuál sería la cabecera de esta función? Si ustedes el prototipo, si ustedes me la tendrían que dictar. ¿Qué recibe esta función? Recibe una lista, ¿ok? Todavía no sabemos de qué tipo. Vale, no importa de qué tipo todavía. Entonces, Q1, ¿qué recibe? Una lista. Una lista. Le vamos a poner A, por ejemplo, por ahora. Cuando yo pongo A es de cualquier tipo. Si no le especifico nada adelante, solito, puedo poner A, B, C. Cualquier letra indica que es cualquier tipo. ¿Bien? Si yo pongo, por ejemplo, por decirles otra cosa, A, B, quiere decir que recibo, por ejemplo, ¿no? Esto no es el ejemplo, pero quiere decir que recibe dos listas de dos tipos distintos, porque A y B no son iguales. ¿Bien? Si yo quisiera indicar que recibo dos listas del mismo tipo, debería poner AA o BB, CC o lo que sea. Pero si yo le indico dos letras distintas, quiere decir que son de dos tipos de datos distintos, de listas. ¿Bien? En este caso es una sola. O sea que recibe una lista cualquiera. Les puedo dejar esto acá de machete. ¿Qué más?
Y ahora devuelve algo. ¿Y qué devuelve? Si Una yo ya miro esto, lista ya me doy cuenta. con una lista adentro que sea... Vale, es que no sabemos si devuelve el mismo tipo. Supongamos que sí por ahora. Entonces sería corchete, corchete A, cerrar corchete A. O sea, que quede como una lista dentro de la... Perfecto. Eso quiere decir que voy a recibir en palabras, es una función que se llama Q1, que recibe una función, es una, vámonos. Entonces, es una función que se llama Q1, que recibe una lista de cualquier valor, ¿sí? Y devuelve una lista de listas del mismo valor, del mismo tipo de dato, ¿sí? Eso quiere decir. ¿Por qué se lo digo en palabras? Porque más de una vez en los exámenes hay frases así y ustedes tienen que pasar esta parte nada más. ¿Bien? Ustedes pueden llegar a ver un texto como lo que les acabo de decir y ustedes tienen que escribir esto. ¿Bien? Si les dice, por ejemplo, es muy común que les diga, recibe una lista ordenada de ítems, por ejemplo, o recibe datos que se pueden ordenar. Entonces ahí ustedes cuál tienen que usar el tipo de dato que se llama ord. O si dice que se puede comparar, ¿sí? Ahí ustedes pueden ir viendo el OR. Fíjense en que en ese gráfico ustedes tienen ciertas operaciones que son válidas, ¿sí? El OR tiene el mayor y menor, el EQ tiene el igual y el distinto, ¿sí? Entonces, si les dice algo por el estilo, ustedes ya saben qué tipo de dato tienen que ponerle, ¿bien? Bien, profe. En este caso, eso se los cuento a modo para los exámenes. En este caso, ya sabemos que va a pasar esto, por esto que está acá abajo, ¿bien? Ahora analicemos qué pasa en lo que sería la regla en lo que sería Prolog, en este caso es la expresión funcional. Fíjense, yo recibí una lista, ¿sí? Lo mismo que CQ que veíamos acá, lo mismo, ¿sí? ¿Y qué hace? Esto devuelve una lista. No sé si vieron las expresiones estas. ¿Las vieron? Las expresiones. De este tipo. A ver, les pongo acá. Quizás eso deberíamos verlo primero. Las funciones lambda. ¿Esto lo vieron? O las listas por comprensión, por expresión, en la teoría. Ok, calculo que no, así que rápido se los voy a explicar para que sea más sencillo de ver este ejemplo. Voy a venir acá directamente a WinHacks y voy a hacer una cosa así. Uy. Fíjense en qué hice ahí. ¿Eso lo ven? Le pasé, esto es una lista por comprensión, donde le digo, devolveme una lista en el cual cada X que va a componer esa lista cumpla con la condición que está a la derecha de esta pipe que hay acá, ¿sí? En este caso, la condición es que X va a ir tomando los valores 1, 2 y 3. Esa sería la explicación de la teoría. Si lo ven ahí, no tiene mucho sentido. Pero yo puedo hacer esto, coma, donde X sea menor a 3. Por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le paso una lista que va del 1 al 3, ¿sí? Cada vez que X va a ir tomando un valor, ¿sí? Va a ir agregando un valor en esa lista resultante, siempre y cuando se cumpla lo que está acá a la derecha, que son condiciones. Entonces, en este caso, ¿qué me va a devolver? 1 y 2. 1 y 2. ¿Ven? También puedo modificar lo que sería la lista resultante. Por ejemplo, a X yo le podría hacer por 2.
Y fíjense en lo que me va a devolver. Fíjense, me devolvió el 1, 2 multiplicado por 2 en cada ítem. ¿Bien? Es como una distributiva, si se quiere. También puedo decirle así, del 1 al 10. ¿Sí? Puedo borrar esto, por ejemplo, para que lo vean mejor. ¿Ven? Y hace la lista del 1 al 10. ¿Bien? Eso se llama lista por comprensión. Probablemente lo vean en la teoría. El lunes quizás, es lo más probable. Pero se los cuento por qué, porque lo necesitamos para explicar lo que acabamos de ver. Esto se los voy a pegar así como está. Así tienen ejemplos para que les quede más claro. Lo voy a dejar acá. Listas. De comprensión. Voy a dejar los ejemplos, ¿sí? Esto después se lo subo. Bien. ¿Hasta ahí eso quedó claro? ¿Cómo se comportan estas listas? ¿O quedó duda? En este caso, ¿no es necesario tener como para hacerlo alguna regla o hecho para hacer esa lista por comprensión? ¿O es necesario? No, directamente. Fíjate que yo lo estoy poniendo directamente en la consola de WinHacks, ¿sí? Pero lo puedo reutilizar en mis aplicaciones de Haskell, adentro, como está acá. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Por eso les quise explicar primero lo de arriba, ¿sí? Entonces, dicho eso, fíjense en que esto devuelve una lista de listas, ¿bien? Yo recibo una lista, ¿sí? Y voy a devolver una lista, fíjense, porque ahí es por esto que ya les expliqué acá. Esto devuelve una lista, ¿sí? Bien. Y adentro, este X por 2, por ejemplo, o este X solo, adentro acá yo estoy poniendo otra lista. ¿Me siguen? Porque estoy uniendo X con IS. ¿Sí? Sí, profe. Por eso devuelve lista de lista. Porque acá tengo entonces la lista por comprensión que adentro me devuelve otra lista. ¿Sí? Es decir, que si, dicho eso, más o menos cómo se piensan que va a ser una forma de devolución esto, que va a tener una lista, ¿sí? ¿Y adentro qué va a tener? Separado por comas. Listas. Listas, ¿sí? Va a tener listas. Eso es más o menos la forma que esto va a devolver. Por ejemplo, esta puede devolver 1, esta puede devolver 2, 1, qué sé yo, una lista vacía. Eso sería el formato de lo que debería devolver, por lo que estamos mirando, porque primero me dice que es una lista de listas lo que devuelve, y acá, viendo esto que veo acá, veo que tengo una lista que está devolviendo una lista por comprensión que adentro devuelve una lista, armando una lista en cada ítem, ¿sí? En cada X. Como ya acá multipliqué, fíjense en cada resultado, yo acá lo armo lista, cada resultado. ¿Eso queda más o menos claro? Ahora, ahí vamos. Este sub, ahí vamos, todavía no llegamos a esta parte. Esto solo, hasta acá. Esto hasta acá solo, yo veo que de por sí, por definición, fíjate acá arriba que esto les digo yo que devuelve una lista. ¿Bien? Que sería este caso, esto que está acá, que se lo voy a poner color rojo. ¿Sí? Eso me está indicando que va a haber una lista. ¿Bien? Y si te fijas acá este más, quiere decir que evidentemente también va a concatenar algo que esto va a ser toda una lista. ¿Ok? Hasta ahí, con eso, yo ya veo que es una lista. Todavía no sé qué tiene adentro la lista, ¿sí? Ahora, para saber cómo va a ser cada uno de esos ítems de la lista, yo tengo que mirar esto que está acá, ¿sí? Lo que está de la barrita para la izquierda. Fíjense en la forma que tenía, yo lo hice X multiplicado por 2, ¿sí? Entonces, del 1 al 10, ¿qué fue haciendo? 1 por 2, 10. 2, que tomó el valor X, ¿sí? Voy a hacer 2 por 2, 4, ¿bien? Y así, como que este va iterando, X va tomando cada valor de esta lista,
¿bien? Y cada una de esas iteraciones le va aplicando lo que sea que está acá a la izquierda y lo agrega como un ítem a la lista original, lista padre, la que está en rojo, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya sé que esto es una lista que está en rojo, ¿no? Quiero saber cómo va a ser la forma de cada elemento del ítem, de la lista, ¿sí? Cada ítem de la lista, ¿cómo va a ser? En este caso, yo veo que va a ser una multiplicación por 2, ¿sí? Pero va a seguir siendo un número. En este caso, yo veo que tiene otra forma. Fíjate, no dice X solo, dice X concatenado con IS. ¿Bien? Donde X es la cabeza de la cola que le pasé acá adelante, ¿sí? Y IS va a ser un valor que va a venir de acá. ¿Bien? O sea que la X que tengo acá arriba, esta X, es el IS. ¿Bien? Es este IS. Eso es lo que va a ir cambiando en este ejemplo. ¿Sí? Esta X la trae de acá. ¿Bien? Pero si lo miramos, la forma que va a traer cada ítem de la lista está dada por esto que está acá. Y eso me dice que es otra lista. ¿Ven? Lo mismo que está acá, que yo sé que lo voy multiplicando por 2. ¿Sí? Yo podría haber puesto acá, les muestro otro ejemplo rápido para que se entienda un poco más. Se lee lo que tengo en WinHacks. Está muy chiquito. Podría hacer una cosa así, por ejemplo. Y miren la forma que va a tomar. ¿Ven? Cada ítem le ponen los paréntesis que yo le puse. ¿Sí? XX, entonces lo va repitiendo. ¿Ven? En cada ítem de la lista sigue el mismo patrón que yo le puse acá adelante. ¿Sí? Por eso sé que adentro de cada ítem de lo que voy a devolver es una lista. Todavía no sé qué va a tener adentro, pero sí sé que va a ser una lista. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ver qué dice acá a la derecha. Fíjense, dice IS toma el valor sub. Yo le hice acá que X toma el valor de 1 al 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá yo podría pasarle también, como otro ejemplo, podría decirle que toma el valor 20. Y ahí no me va a dejar. Uy, a ver. Ahí. Fíjense, ¿ven que no me deja? ¿Por qué? Porque tiene que tomar una lista, ¿sí? Yo le tengo que pasar una lista para que vaya iterando, ¿sí? ¿Me siguen? No puedo pasar un número acá. Ahí sí o sí le tengo que pasar una lista, porque eso va a ser lo que vaya iterando, lo que sea que me devuelva la lista de lista. ¿Bien? O la lista con valores adentro, lo que sea. ¿Ok? No puedo hacer una distributiva sobre uno solo. No sé si me explico. Debería haber hecho, si es un solo ítem, debería haber hecho esto. ¿Ven? Bien. Entonces, con ese concepto en la cabeza, a ese se le va a asignar sub. ¿Sí? Entonces, sub tiene que ser una lista. ¿Bien? Además que estoy viendo que después hace eso lo concatena con sub. ¿Bien? Ahora, ¿quién es sub? Es la pregunta. ¿De dónde sale sub? ¿Sí? Bueno, dentro de Haskell, además, dejando de lado esto de las listas por comprensión, yo puedo definir funciones de manera, digamos, internas que puedo usar dentro de esta regla. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo defino con where, abajo. ¿Sí? Entonces, donde digo where, y ahí defino, acá le puedo poner Pepe si quiero, ¿sí? Acá estoy definiendo la función, ¿sí? O sea que acá podría haber puesto Pepe y Pepe, ¿sí? No es que es una palabra reservada o algo. Ahí ustedes le ponen el nombre que le quieren poner a esa función interna, si se quiere, ¿sí? Que la voy a usar, que vive y existe dentro de la misma acá. Acá, en este contexto, Pepe no existe, ¿ok? Entonces yo le digo que Pepe va a ser Q1 llamando con XS. Entonces la recursión la meto en esa función, ¿sí? ¿Qué es esta XS? Esta XS. ¿Bien?
Entonces, después, una vez que se llama esa recursión, lo que sea que esto devuelve, se va a usar para esa iteración y a su vez se va a concatenar. Es raro el ejercicio. No tiene mucho sentido. Vamos a ver un ejemplo. Claro, ahí está. Claro, la cola que vino acá. Y el X sería esta X. Le voy a poner colores. Le voy a poner verde. Le voy a copiar el formato y se lo voy a poner acá. ¿Sí? Y esta es, le voy a poner la turquesita, es esta que está acá. ¿Ok? Voy a volver entonces a poner sub acá. Sub y sub. Donde defino entonces el nombre de esta función interna es acá después del where. Este where tiene que tener la palabra reservada where. ¿Bien? Entonces, esto no es que esto va de la mano con esta lista de expresión, ¿no? Es una manera que yo tengo en Haskell para definir funciones internas dentro de la misma regla. ¿Ok? Y la puedo usar arriba dentro de la misma regla. Bien. ¿Qué hubiera sido lo mismo? Poner esto acá y esto acá. Bien, es lo mismo. ¿Qué me ahorra esto? Escribirlo en un solo lugar. ¿Sí? Bien, voy a copiar esto y vamos a ver qué es lo que hace en Haskell. ¿Les parece? Fíjense en que el where me lo marca en rojo, en azul. Esto mantenga la tabulación. Ahí lo guardé. Voy a venir acá. Voy a dar reload. Y anduvo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo corto, porque es un lío. Voy a pasar a la lista unitaria 1, ¿sí? Y que me devolvió 1 unido a la lista vacía, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, lo vamos a ver acá que se ve más grande. Ay, se me fue el Word. Ahí está. Bien. Fíjense, viene Q1, ¿sí? Con 1, acá, ¿sí? Viene Q1 con 1, no es la lista vacía, ¿sí? Entonces viene acá. Entonces, X va a valer 1, ¿sí? 1, ¿sí? Entonces, vamos a tener una cosa así. 1 unido, todavía no sé a qué, barra, y S, ¿sí? Y IS, ¿qué es lo que es? Sub. Y sub es Q1 XS, ¿bien? Q1 con XS, ¿quién es XS? 0. Vacío, en realidad. La lista vacía. Porque acordate que tenemos una lista, la lista Q1. Acordate que la meta es Q1, lista unitaria. ¿Bien? Entonces, para la lista unitaria 1, XS es la lista vacía. ¿Sí? Entonces, cuando eso vuelve, ¿qué va a hacer sub? Le va a poner acá la lista vacía. Va a cerrar esto, más, lista vacía. ¿Me sigo? Sí, profe. Entonces, si seguimos esto que está acá, lo voy a poner acá para ver qué me devuelve. Si yo pongo esto, ¿qué me va a devolver? Acá tengo que poner, perdón, IS. ¿Sí? Ese sería el ejemplo que estamos manejando. ¿Bien? Y devolvería, profe, en esa lista vacía se asignaría el 1 y se concatenaría con otra lista. Entonces devolvería una lista que tiene como elemento una lista que contiene un 1 y como otro elemento una lista que es vacía. Bien. Y encima después, por ese concatenado que está acá, le une la lista vacía. Bien, entonces ahí no va a devolver nada. ¿Sí?
Lo que estaba viendo, profe, era que es como una función que le pasa una lista y va creando, o sea, en cada elemento de esa lista grande, por así decirlo, crea una lista y va restándole un elemento. Pues eso es lo que veo. Sí, fíjense si yo le sumo, le paso 2, me va a devolver los primeros 2 juntos y después cada uno solo y vacío. ¿Por qué? Porque va a venir con el 1, 2, ¿sí? Si yo le paso con 1,2, ¿sí? Acá X va a valer 1, ¿sí? Y Q1 se va a llamar con 2. ¿Bien? Y ya sabemos que cuando yo le paso con uno solo, que me va a devolver el vacío y el 2. O sea, este me va a devolver 2, vacío, ¿sí? Como esto que está acá. Entonces, este me va a devolver 2, vacío. O sea que acá va a ser 2, ¿sí? Profe, ahí no entendí por qué es vacío. Porque te devuelve 2 ítems, la lista de 2 y la lista... fíjate cuando llamamos a Q1 con 1, te devolvió la lista de 1 y la lista vacía, ¿sí? Ah, claro, claro. Entonces ahora al llamarla con 2, me devuelve 2 y, o sea, Y el la vacío. lista 2. Uh-huh. Y entonces acá va a unir 2. Esto va a venir así, 2, vacío, ¿sí? Entonces, y ese primero va a valer la lista de 2, la lista unitaria 2, y se la va a unir al 1. Por eso de ahí el 1, 2, queda acá. Este 1, 2 sale de unir el 1 con el primer elemento de la lista de lista que me trajo la recursión. ¿Bien? Entonces me va a unir el 1 con el 2, ¿sí? Y después me va a unir el 1 con el vacío, el 1. Y eso después se lo concatena a lo que también devolvió, que era esto mismo, que era 2 vacío. ¿Me siguen? La lista 2, vacío. Así. Entonces, concatenar 1, 2, o sea, esto que está acá, el 1 y el 2 y el 1, me va a unir el 2, ¿sí? Y el vacío. Sí, sí, profe, se entiende. Es medio enroscado. ¿Qué es lo que se tienen que llevar de esto? 2 cosas se tienen que llevar. Las listas por comprensión, que es esto que está acá arriba. Y lo otro es que yo puedo agregar estas funciones internas que puedo reutilizar arriba. ¿Sí? Profe, siempre esas listas internas o esos elementos internos Puedo se poner más de declaran uno. abajo. Sí, siempre se ponen abajo y que si quiera poner otro le pongo coma where, otra. Otro igual a algo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué le podría hacer yo por decirle, solo quiero sumar, por ejemplo, acá, los que sean par. Entonces acá podría ser acá abajo, un where y hacer algo. Por ejemplo, podría hacer esto. Primero, y digo, entonces me evito esto, head lista. Entonces puedo poner acá primero. Bueno, no quiero perder lo que habíamos hecho. Lo voy a copiar. Ahí va. Así, ¿no? Entonces yo podría decir where primero sea esto, por ejemplo, o podría ponerle cabeza, por ejemplo, cabeza. Me traigo esto que está acá, control X, control V, y acá pongo cabeza, por ejemplo, más tail de lista, por ejemplo. Cabeza, where, cola.
así, ¿bien? La coma era sin coma, creo que era así. A ver. Reload. A ver. Creo que no hace falta el doble word. Vamos a probar con uno solo. Reload. Ahí no me encontró cola. A ver. Bien. Entonces creo que esto es así. Si mi memoria no falla. Ahí. Y ahí, cola. Bueno, les debo, se los subo, creo que tiene una, no sé si usa un and, acá ya no, lo olvidé. No, bueno, lo averiguo y se los subo bien en un rato a esto. Pero sería la idea esa, ahí. Yo reutilicé cabeza a cabeza, ¿sí? Y ahí esto debería andar, reload, ahí está. Entonces yo puedo usar suma W, y le paso 1. Creo que, profe, Sí, no sé si me acuerdo de la teoría, que tendría que ser con coma, pero todo en la misma línea. en la No sé si línea, esa a ver, cosa. puede ser. ¿Así? Claro, es una idea. No. No me acuerdo O si punto y usaba un coma. and. Ah, punto y coma. Puede ser que sea punto y coma. Sí, esa punto y coma. Creo que de hecho ahí, a ver, vamos a poner cola. Acá voy a reemplazar. ¿Sí? Reload. Ay, no le di reload. Reload. Suma W. Ahí está. Creo que podía ser así entonces. Que es lo mismo. Ahí. Claro. Ahí está. Bien. Bueno, gracias. Bueno, ahí está. Entonces, si se fijan, en la suma podemos reutilizar, ¿sí? Yo podría usar esto más de una vez dentro de este contexto. ¿Bien? Perdón, acá en este caso dentro del otherwise, ¿sí? En este caso sería acá adentro, nada más. ¿Bien? ¿Dudas? Bueno, estimo que no hay. No los quiero apabullir con mucha información, pero les quiero mostrar algo más. ¿Por qué? Porque la clase que viene es la última que tenemos y ya el sábado es el global. Entonces les quiero mostrar otra cosa más que nos dice acá. Esto. Definir desde consola y probar el uso de las siguientes funciones lambda. Por ejemplo, desde la consola directamente. Entonces, ¿qué sería una función lambda? Una función que la puedo escribir directamente en la consola, ¿sí? Y puedo hacer cosas de tipo, por ejemplo, recibe 2 enteros y devuelve cuál es el mayor de los valores que se le pasan. Ejemplo, le mando un 5 y un 10 y me devuelve el 10, que es el mayor. ¿Bien? Eso, ¿cómo lo puedo hacer? Muy fácil, así, por ejemplo. Estos se los dejo anotados también acá. Después se los voy a poner un poquito más bonito. Funciones lambda. Fíjense, esto directamente yo lo escribo en la consola, ¿bien? ¿Dónde les digo? Distinto a lo que era esto que habíamos visto acá de las listas por comprensión. Esto va entre paréntesis, le pongo una barrita, la que es cruzada, ¿sí? No la del división, sino la otra, ¿sí? Y serían como los valores de los que yo le puedo pasar como que recibo, ¿sí? Después pongo un entonces
pongo lo que sea que quiero que haga la función, ¿sí? Y después de cerrar todo entre paréntesis, paso los valores realmente que quiero probar con eso. Donde yo le digo, por ejemplo, si X es mayor a Y, entonces mostrá X. Si no, mostrás Y. Si yo esto lo copio y lo pego directamente en la consola, fíjense en que me devuelve 10. ¿Sí? Entonces acá yo le tengo que pasar los valores que le quiero inyectar de alguna manera a esta función lambda. ¿Sí? Esta sería para el ejercicio que me pide, el ejercicio 7, devuelve el valor de los valores que se le pasan. ¿Sí? ¿Cómo harían el del par? Devuelve true si el valor es par y si no, false. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Abro paréntesis, pongo la barrita, ¿sí? Y dice devuelve true si el valor es par, si no false. Entonces recibe un solo valor, X. ¿Bien? Después pongo el entonces, ¿sí? Y después puedo poner, por ejemplo, if. Podría reutilizar, por ejemplo, si yo tengo la función par que ya hicimos, if par X, then true, else false. Y le paso el valor. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ahora me voy a copiar la función par que teníamos por aquí y la voy a pegar en la clase 2 para poder reutilizarla. ¿Sí? La voy a guardar, voy a venir a WinHacks, voy a hacer reload para tener la función par, ¿bien? Y vamos a ver si esto funciona. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Entonces, para poder utilizar par, tuve que agregarla en el archivo que tengo cargado en ese momento, si no, par no existe. ¿Bien? Entonces, como ven, puedo reutilizar funciones que están dentro de lo que ya hice, también en las funciones lambda. ¿Sí? Bien, con eso cumplimos con esto. Eso es simplemente en la consola. Vimos lo de listas. Les expliqué cómo hacer una lista. ¿Qué sería lo ideal de los ideales? Que para la clase que viene hagan todos los de listas. Todos, ¿sí? ¿Y qué más? Traten de hacer el de parejas, ¿sí? Este también quizás lo podrían hacer. Y yo les voy a dejar hecho directamente, se los voy a subir en el transcurso de estos días antes del fin de semana. El ejercicio 24, ¿sí? Se los voy a dejar armado en el mismo documento. ¿Bien? ¿Por qué? Para que ustedes lo vean y no lleguemos a la clase que viene, que es jueves, y el sábado es el global, y yo no sé si eso va a estar incluido o no. Bien, entonces, como no vamos a alcanzar a verlo, yo se los paso, básicamente se los puedo mostrar ahora, pero de alguna manera es copy-paste de lo que, si les llegara a tocar, lo tengo en otro archivo, es directamente definir como se los paso. ¿Bien? Nunca he visto que lo tomen como muy en el global, digamos, haga esto simplemente que lo hagan desde cero, sino que quizás agreguen alguna parte o expliquen algo, pero no que lo hagan desde cero, porque por lo general nunca llegamos a darlo completo. Pero se los muestro para que más o menos les quede y yo se los subo antes del sábado. Funcional, estructuras de datos. Acá está. Fíjense que es muy sencillo. Yo tengo que definir con la palabra data. Esperen que saco esto. Eso va para allá. Esto se viene para acá. Bien. Tengo que definir, ¿sí? Con la palabra data, yo defino tipos de datos en Haskell, ¿sí?
Entonces voy a definir el movimiento y el paseo. ¿Qué me lo está diciendo acá el ejercicio? ¿Sí? Entonces yo defino, acá le falta un espacio en esto, ¿no? En donde dice data move. Defino el movimiento como me lo dice el ejercicio, ¿sí? N es que va al norte, int que va a decir cuántos pasos va a ir hacia el norte, ¿sí? O podría ir hacia el sur, y cuántos pasos va a ir hacia el sur, podría ir al este o al oeste, ¿bien? En este caso me indica, me dice que tengo que definir cómo crear un objeto de datos paseo para los valores 20, 30, 10, 40 y 0. Como no me dice cuál es la dirección, digamos, de esto, ustedes se pueden inventar la dirección que ustedes quieran, a dónde va, hacia el norte, al sur, al este o al oeste, ¿bien? Hasta ahí, más o menos me siguen. Es definir simplemente el movimiento, siguiendo el ejercicio, y voy a definir el paseo. El paseo, ¿sí? Que lo defino así, data paseo A, va a ser así porque así me lo pide el ejercicio, ¿no? Pueden ser pasos, ¿sí? Donde esos pasos puede ser otro movimiento, un movimiento, ¿sí? Que tenga otro paseo o bien que descanse. El descansa lo voy a usar cuando pare, ¿sí? Entonces, de alguna manera digo, voy a definir los pasos, que puede ser o me muevo o no me muevo. ¿Bien? Si me muevo, puedo tener otro paseo adentro, es decir, puedo volver a moverme o puedo volver a descansar. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer es, como ejercicio de la tarea, es definir un objeto de datos de tipo paseo, este que está acá, donde haga estos valores de movimiento, 20, 30, 10 y 40 y 0. ¿Sí? ¿Cómo lo hago eso? ¿Cómo defino ese objeto? Bueno, yo defino un objeto, en este caso yo le puse P1, no hace falta que le diga de qué tipo de datos es, simplemente le asigno. Y yo digo, pasos, esto lo tengo que copiar igual, ¿sí? Porque es como está definido el paseo, ¿sí? Pongo la palabra pasos, ¿sí? Y dentro de pasos viene un movimiento, ¿sí? Ese movimiento es este que está acá arriba, que podía tener estas 4 opciones, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me fui al norte 20 pasos. Este 20 lo saqué del 20 de acá, ¿bien? Y así con el 30, con el 10, el 40 y el 0, ¿bien? Hasta ahí me siguen con la idea de lo que quiero hacer. O sea, copio y pego pasos, pasos, y acá reemplazo este movimiento por alguno de estos que están acá. Entonces, pasos, movimiento, N20, ¿sí? Hasta acá es esto mismo, ¿bien? Y después me define que viene o un paseo o descansa. En este caso, yo tengo que volver a llamar al paseo para hacer los pasos que me pide. El 20, el 30, el 10 y el 40. ¿Sí? Entonces, si se fijan, va a tener la misma forma. Abro paréntesis, porque acá tengo otro paseo, ¿me siguen? Entonces abro paréntesis, otro paseo que tiene que decir pasos 30 y vuelvo a abrir, vuelvo a abrir el paréntesis para el nuevo paseo que está acá. ¿Sí? Y este lo mando al sur 10, al oeste 40 y después al final, en vez de volver a llamar al paseo, llamo al descanso. En la última, ¿sí? Acá debería ser descansada, que es este mismo que está acá. ¿Sí? No sé si tiene sentido lo que les expliqué, pero así sería lo que me pide definir lo que sería el objeto de datos de tipo paseo, teniendo en cuenta esta definición que me da el ejercicio. ¿Sí? Esto que está acá arriba es definición, y yo acá abajo simplemente creé un objeto de los tipos de arriba para simular el movimiento de ese objeto. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense en después, acá en el árbol que tienen que definir, es algo muy parecido. Yo he definido un árbol, fíjense, dije data, árbol, fíjense que está igual que el paseo,
¿sí? Siempre le tengo que poner acá el nombre de lo que sea que va a tener el objeto, ¿sí? Y acá, por ejemplo, yo le digo que puede ser una hoja o un nodo, ¿sí? Y por acá, en algún lado, tengo que haber definido la hoja. O no, o dejarla que funcione como el descansa. En el ejemplo que yo hice, funciona como el descansa. Como decir, es un nodo hoja, ya no sigue. ¿Bien? Entonces acá esto también se los voy a pasar. Les defino el árbol siguiendo este dibujito que tengo acá. Fíjense, tengo un nodo, otro nodo y les fui poniendo las hojas 45, 78 acá. Y después tengo una hoja 12 y después tiene otro nodo, tiene el 23 y 13. ¿Sí? Esa sería una. Y después me pide el ejercicio que agregue, que reemplace la hoja 23, esta hoja 23 por un subárbol de 30 y 23. Entonces, si se fijan abajo, es otro árbol que en vez de tener lo que tenía este dibujo, tiene lo que me dice. ¿Sí? Sí, Esto profe, también se los voy y a esto, pasar para que lo puedan mirar. ¿Qué? Sí, también se los voy a pasar para que lo puedan revisar. Y después eso, sobre esto, sí, lo que quería decir era si eso al final, ¿cómo se ejecutaría? O sea, claro, necesitaríamos acá, claro. algo. Una vez que tengo esto definido, por ejemplo, en el caso de pasos no, porque no tengo nada para mostrar. Pero, por ejemplo, en el del árbol, una vez que tengo definido esto, puedo hacer funciones para que trabajen con eso. ¿Sí? Entonces le digo, por ejemplo, devolver la cantidad de nodos hojas que tiene el árbol, este que está acá. Entonces acá sí yo hice una función cantidad, donde el tipo de dato que recibe es el mismo que está acá arriba. ¿Ven? Árbol A. Esto es lo mismo que esto. ¿Bien? ¿Sí? Y entonces después puedo contar la cantidad de nodos hojas. ¿Bien? Ahí sí ya puedo utilizar esos datos. En el caso de los paseos no porque no lo pide el ejercicio. ¿Bien? Pero en el caso del árbol sí puedo hacer esto, por ejemplo. ¿Bien? Y lo utilizo directamente como si fuese, en vez de un num, un int, uso el árbol, que es lo que definí arriba. ¿Bien? Sí, profe. Esto se los voy a pasar también porque no creo que lleguemos, o sea, no quiero dárselos el jueves y el sábado que tengan el examen y les tomen algo y no lo hayan podido revisar. Bien, entonces les voy a subir esto. De última, les subo con esto y ustedes traten de hacer el barrido y la profundidad. ¿Ok? Pero para que tengan la idea de cómo se hace. ¿Sí? Y les paso este también de el de los pasos. ¿Sí? Los otros son sencillos, con los que les expliqué lo pueden hacer. ¿Sí? El de parejas, por ejemplo, es sencillo también, es muy parecido al de Prolog. Mientras sepan usar listas lo podrían hacer. Este también es definir el circuito, que también podrían utilizar tipos, en este caso. Y acá, por ejemplo, yo usé un where, que podrían hacer lo mismo si quieren, para definir el not, el and o el or. ¿Sí? Igualmente a este yo no le daría tanta bola como sí me importa más que miren el tema del árbol y el de los pasos. Si no tienen tiempo, más que nada el del árbol. Bien. Por lo general lo de árbol a veces suele entrar. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, y creo que eso un poco es todo. La idea es que la clase que viene hagamos un repaso y vengan con todas las dudas que tengan para el sábado y ya estaríamos, ¿sí? Esto que hemos visto hoy se lo subo mañana a la mañana porque quiero editar un poquito esto que me ha quedado bastante feo. Le quiero poner un poquito de formato y eso. Así que mañana en la mañana se lo subo. Así que fíjense mañana. Bien. Bueno, profe. Bueno, Y una pregunta, ¿se sabe más o menos acerca cómo va a ser el global? tengo entendido que va a ser presencial. Esa era la idea. No estoy segura qué pasó con todo el lío de la pandemia. Originalmente al inicio del semestre la idea era que sea presencial, pero no estoy segura en qué quedó esa historia realmente. Así que estén atentos al campus en las novedades,
a ver qué posteamos durante estos días, a ver qué se va a hacer. Y si no, será, cuando fue virtual, nada, nos conectábamos de manera virtual y era por la plataforma. Claro, claro. Bien, Como gracias, si profe. fuesen los finales, no sé si alguno ha tenido un final ahora, como han hecho los otros finales, si alguno tiene un final de sintaxis, lo que hacemos es virtual, es conectarse, se conectan a Zoom, tienen que dejar la cámara encendida y el micrófono desmuteado y nada, ir van rindiendo sobre la plataforma mientras nosotros los miramos por la cámara, no hay mucho más que hacer. Bien, profe. Así que bueno, estén atentos a la plataforma, a las novedades, y si no ven nada o lo que sea, me pueden preguntar o por mail o por mensajería. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos.